Muy buenos días a todos. Estamos hoy día en el segundo día de nuestro seminario de innovación educativa que lleva por el tema Inteligencia Artificial al servicio del aprendizaje profundo. Un saludo a cada compañero que se ha dado un espacio para aprender y conocer un poco más de ese tema tan importante y tan omnipresente en la vida cotidiana de las personas de manera explícita o implícita, que es la inteligencia artificial. Y hemos invitado para ello a Coco Copelo, que es el gerente de Cultura Digital, un emprendimiento importante. He tenido el gusto de conocer a Coco en el año 2013, cruzamos caminos en el Ministerio de Educación, yo como asesor de Dirección General de Educación Básica Regular, y Coco como experto en tecnologías en la Dirección Nacional de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. De ahí he tenido un recorrido más amplio y ahora está en Madrid y desde Madrid nos quiere compartir sus reflexiones, preocupaciones y también un recorrido histórico de la inteligencia artificial, de lo que ha pasado hasta ahora y lo que quizás va a pasar después. Entonces, este es un espacio, compañeros, de conversación entre iguales, ante todo. Entonces, no tengan ningún problema en el chat ir escribiendo las preguntas para poder también anotarlas y después va a haber espacio para conversar directamente. Luego de Coco seguirá Maricel para contarnos de manera más amplia una experiencia de cómo la inteligencia artificial no es un enemigo en la educación superior universitaria, sino puede ser un aliado, pero también hay desafíos. Una Entonces, flecha, pero más la abejita le había revertido. hay un micro por ahí. Sin más, quiero dar la bienvenida nuevamente. Gracias, Coco, por tu tiempo, por estar aquí. Yo sé que allá son bueno, es la tarde, probablemente 2 de la tarde, 7 horas de diferencia. Y empecemos de una vez esta conversación que va a ser muy jugosa y que mira qué interesados están los compañeros que siendo un día feriado aquí en Perú, están aquí las personas presentes porque queremos aprender los docentes o todo aquel interesado, porque es hora de no quedarnos atrás con las cosas que están pasando. Entonces, nuevamente, gracias y bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes y conversar, compartir algunas reflexiones. Como bien indica Roberto, eh, para mí siempre ha sido un reto exponer o, digamos, compartir ideas frente a un grupo de docentes, quienes saben más acerca de la pedagogía, quienes son quienes mejor conocen ser guías, ¿no? Transmitir el conocimiento, activar, emocionar. Entonces es para mí un doble reto y un doble honor poder estar esta mañana con ustedes, colegas. Bien, yo he preparado una presentación para compartirles. Vamos a ver, yo entiendo que ya se ve en pantalla. Sí les voy a pedir que tengan especial atención en tener el micrófono silenciado. Toda pregunta que tengan, por favor, háganla por el chat, ¿no? Perfectamente la pueden hacer a través del chat de esta sesión de Zoom y serán pues respondidas en el espacio de preguntas y respuestas que ha establecido la organización y de esa forma estamos todos ordenados, ¿no? Voy a cerrar mi cámara aquí porque la vamos a tener ya en este lugar. Bien, entonces, eh, como bien lo dice el título, vamos a hablar de inteligencia artificial y el futuro del aprendizaje. A mí, digamos, no me gusta mucho hablar acerca del futuro de las cosas, ¿no? Siempre tenemos que estar en un presente, tomando en cuenta las cosas que van sucediendo y estar alertas hacia el futuro, ¿no? Porque el futuro es hoy, en realidad, ¿no? Pero igual he decidido ponerlo de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta también verlo con esta mirada, con esta reflexión. Es una cita de Jacques Ellul, un sociólogo, filósofo francés, que en su libro La sociedad tecnológica escribió esta cita que decía: preparémosles para vivir en la tecnología y al mismo tiempo en contra de la tecnología para desarrollar una conciencia crítica del mundo moderno. Y esta frase creo que refleja muy bien el valor que debemos nosotros tener presentes como educadores, ¿no? Estar alertas, no solamente nosotros, de las oportunidades y las potencialidades que nos presenta la tecnología, sino también de los riesgos y los desafíos que se presentan con ella, sino que también debemos prepararles a nuestros menores en ese camino, en esa ruta, y con cada nueva tecnología que sale,
y con cada nueva tecnología disruptiva, como lo es en el caso de la inteligencia artificial, que nos presenta un punto de inflexión importante como lo fue el Internet en su momento, creo que recordarnos esto es muy importante. Y recordárnoslo tanto como que el Internet, o mejor dicho, no solo el Internet, la inteligencia artificial y en general la tecnología digital y toda tecnología, en realidad, si uno se pone a pensar, no es nunca un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir un propósito que tenemos, ¿no? En el caso de, digamos, las tecnologías aplicadas a la educación, el fin es la educación y las tecnologías nos tienen que ayudar a amplificar nuestras fuerzas humanas, nuestro conocimiento aplicado a la pedagogía, a la didáctica, transformar la didáctica de cierta forma para poder atender de mejor manera a los procesos de aprendizaje y de enseñanza. ¿No? Así como un martillo está diseñado y pensado como tecnología para ser más eficiente al momento de clavar un clavo que una piedra, porque nos podemos hacer más daño, porque no es cómodo, etcétera. La tecnología digital también debe tener esa mirada de ser un medio y no un fin en sí mismo. Es algo que yo siempre repito y creo que nunca me cansaré de repetir porque es como la base, el centro. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Que vamos a dialogar, porque si bien lo que he preparado es una charla, vamos a tener ciertos momentos en los cuales ustedes puedan compartir o tener retroalimentación a través de unos Mentimeters que he preparado para poder conocer sus puntos de vista, ir conociendo las tendencias, digamos, de qué es lo que piensan y con eso poder tener algo también de retroalimentación en la presentación y seguir conversando, dialogando de la mejor forma posible. Entonces, nuevamente, como les decía, es un honor para mí estar aquí, ¿no? Con un grupo de docentes tan apasionados, tan comprometidos, eh, con la educación y con la tecnología. Agradezco también a los organizadores por esta oportunidad, ¿no? A todos ustedes y bueno, por su presencia, dedicación a la innovación en la educación. Le pediría a otro anfitrión o administrador que también pudiese, por favor, estar atento a cualquier micrófono que se active por casualidad y me pueda apoyar con silenciarlo. Y quiero empezar diciendo como algo que he dicho hace un momento, ¿no? Que estamos en un punto de inflexión. Yo siento que la inteligencia artificial no está siendo solamente una herramienta más, como lo puede ser un servicio montado en la web, sino que puede convertirse en una puerta, por decirlo de alguna forma, donde uno pueda ir diseñando un camino que nos lleve a brillar en el futuro de la educación, ¿no? Y bueno, hoy vamos a explorar juntos cómo es que esta inteligencia artificial está transformando el aprendizaje. Nos vamos a adentrar un poco en algunas oportunidades que he podido diseñar, en algunos esquemas que he podido preparar y citar también e investigar para esta presentación, para esta charla. Y las oportunidades que nos ofrece esta tecnología y cómo podemos pues prepararnos para eh, aprovecharla al máximo, ¿no? Aprovechar al máximo sus beneficios, que de eso se trata. Entonces en pantalla lo que ven es un poco cómo he organizado. Son 4 partes y luego una conclusión donde haremos una recapitulación de estas 4 partes. Y para empezar, vamos a arrancar. Les voy a pedir, por favor, que escaneen con su teléfono móvil este código QR. Si por alguna razón no pudiesen escanear el código QR, en la parte de abajo están viendo un enlace. Les voy a pedir que por más que sea un poco fastidioso, lo puedan tipear en su navegador, en su móvil o si quieren en su computadora para que puedan acceder a este Mentimeter. Yo pueda ya iniciar la carga del mismo. Voy a darles unos minutos, un par de minutos para ir a activar la presentación del Mentimeter. Ya hay algunos que están empezando a responder, ¿no? La pregunta que tenemos es, ¿qué grado de intervención debería tener la inteligencia artificial en la educación? Y he planteado 3 posturas, ¿no? Para hacer como una suerte de pregunta, digamos, suspicaz, ¿no?
Una opción es ninguna, ¿no? Debe ser completamente controlada por los humanos, ¿no? Que no tenga ninguna intervención alguna para asistir tareas administrativas y personalización de aprendizaje, o una intervención alta, incluyendo decisiones curriculares y evaluaciones automatizadas, ¿no? Y aquí ustedes pueden ir viendo en pantalla cómo se están dando los votos. Hasta ahorita tenemos 7. Somos más de 30 participantes, 38 participantes actualmente. A ver si alguno más se anima a seguir dándonos su votación antes de pasar a la siguiente pregunta. Ahí vamos, 7 y 4, 8 para la intervención media, ¿no? Algún grado de intervención, no un alto grado de intervención, otros dicen que alto. Tenemos 4, 9 contra 4. Ahí va. 10-4, ya somos 14 personas. Vamos, vamos, que podemos llegar a la mitad. Y hay 39 participantes. A ver si llegamos a los 20 que puedan hacer la votación. Voy a volver a poner en pantalla el código QR por si es que alguien no logró escanearlo. Aquí está el código QR. Lo pongo en grande. A ver si alguien no logra escanearlo, puede volver a escanearlo o a escribir esa larga dirección que está abajo. Yo sé que es tedioso, pero si no pueden escanear el código QR es otra salida, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo va el Mentimeter. Y ya tenemos 16 personas que han emitido su votación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, Bien, tenemos entonces la mayoría, la gran mayoría piensa, digamos, que ha participado de esta pregunta, piensa que debería haber algún grado de intervención, ¿no? Siguen entrando votos, está perfecto, ¿no? Y apunta hacia esa dirección, algún grado, no un alto grado. Yo creo que es algo saludable también, es mi opinión particular, personal, puesto que más que algún grado de intervención, yo diría un grado crítico, ¿no? Un grado inteligente, usar la inteligencia artificial con inteligencia, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Voy a pasar a la siguiente pregunta para que podamos a ver si la respondemos más rápido esta vez que ya estamos en el cuestionario. Hoy ya tengo clase a las 4, me recordaría. ¿Qué tan Sí. preocupante es el riesgo de que la inteligencia artificial perpetúe desigualdades en la educación? ¿Es muy preocupante? ¿Es moderadamente preocupante? ¿O es poco preocupante? Si es muy preocupante, no, las justificaciones podrían amplificar las disparidades existentes. Es moderadamente preocupante. Depende de cómo se implemente y cómo se regule. ¿O es poco preocupante? La IA puede ser una herramienta para la equidad educativa. Esta también es una pregunta pues, que permite saltar suspicacias, ¿no? Y ahora vamos a ver a lo largo de la presentación a qué debemos prestar atención para evitar que ensanche las brechas que existen, las brechas sociales que existen, como lo ha hecho antes la tecnología también. Cuando llegó el Internet, ¿no? Ensanchó las brechas en la educación, porque los que tenían Internet empezaban a aprender más y donde no llegaba el Internet se seguían quedando y cada vez más, ¿no? Entonces, es preocupante, moderadamente o poco preocupante, ¿no? Ahí va a depender de lo que cada uno piense, va a ir dependiendo también de, yo creo, de cómo se implemente, cómo se regule, ¿no? Efectivamente, yo creo que la IA puede ser una herramienta para la equidad educativa, sin duda, lo puede ser, para que cada uno reciba lo que necesita, ¿no? No va a ser un igualador, va a ser un ecualizador, ¿no? Para entregarnos equidad en la educación. Eh, pero, digamos, dependerá siempre de cómo pues la utilicemos. Tenemos a 16 personas que han participado de esta pregunta y como pueden ver, pues la mayoría se van porque sea o muy preocupante o moderadamente preocupante. Solo 2 personas han indicado que no hay que preocuparse, o 3 personas, ¿no? Que el riesgo es poco preocupante, ¿no? El riesgo de que la inteligencia artificial perpetúe desigualdades en la educación. Bien, voy a pasar a la siguiente pregunta. Y aquí lo que tenemos es qué tanto estás de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Hacia la izquierda es en desacuerdo y hacia la derecha es de acuerdo, ¿no?
Y la pregunta es, ¿qué tan de acuerdo estás con el uso de datos personales de los estudiantes para personalizar su experiencia educativa mediante inteligencia artificial? ¿No? Es también una pregunta para generar discusión, ¿no? Eh, para generar debate, porque, claro, es información personal, es información privada, pero al mismo tiempo va a generar un beneficio, ¿no? Eh, entonces, ¿estamos de acuerdo con que se usen los datos personales? Sí, no, que no, de ninguna forma, no, sí, que se puedan usar, pero tomando ciertas medidas, o no, de ninguna manera, porque cualquier error puede llevar al, qué sé yo, hay tantas cosas que nos puedan llevar hacia un extremo u otro. Tratemos de valorar lo mejor que podamos de acuerdo a lo que nuestra experiencia nos dice, ¿no? Bien, hemos alcanzado nuevamente los 12 votos. El promedio de los 12 votos nos lleva hacia una media, 15 votos tenemos, una media, digamos, hacia la mitad, entre estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? 3.1 con 16 votos, ¿no? Nuestros 16 votos máximos que alcanzamos en la primera pregunta. 19, ¿no? Estamos ahí, ¿no? A la mitad, 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 ahí vamos. Y bien, la última pregunta. ¿Deberían los estudiantes aprender sobre ética y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial como parte del currículo escolar? Vamos a ver qué opinan, es sí o no, ¿no? Yo creo que, digamos, aquí es una pregunta un poco obvia, ¿no? Todos están respondiendo que sí, ¿no? Definitivamente. Y esto es más que para saber qué piensan ustedes, es para darnos cuenta de lo importante que es la ética y la responsabilidad, especialmente en el uso de la inteligencia artificial, especialmente en el momento en el que nos ha llegado después de vivir, digamos, tantos desastres en las redes sociales, el ciberbullying, que no, el Internet utilizado como herramientas de estafa, bueno, en fin, tantas cosas negativas que hemos podido ver de una tecnología que prometía ser tan maravillosa como el Internet, que nos iba a permitir construir una sociedad red colaborativa, ¿no? Se ven tantas cosas inesperadas. Entonces, es importante incluir la ética y responsabilidad y que sea parte del currículo escolar, ¿no? Estamos todos de acuerdo con eso. Creo que va a funcionar de alguna forma la presentación que he planteado porque estamos todos parados en el mismo escalón, ¿no? Bien, este es el primer Mentimeter que les preparé. Regresamos ahora a ver un poco sobre la historia, la evolución de la inteligencia artificial en la educación, digamos, en lo que es relevante en la educación, porque hay muchos otros hitos que suceden en la inteligencia artificial. Es decir, de hecho, eh, podríamos decir que inicia antes de los años 50 la inteligencia artificial, yo no lo incluyo aquí, ¿no? Hubieron algunos estudios de algoritmos para ver temas digamos, aplicación a computadores en los años 40, en el año 47, si no me equivoco, ¿no? Pero aquí nos estamos enfocando en hitos que de alguna u otra manera han permitido eh, afectar positivamente, o esperemos, depende de cómo lo apliquemos, a la educación, ¿no? Entonces, es un viaje fascinante, ¿no? Comenzó en los años 50 y vamos a verlo ahora a detalle. Desde que empezó con estos pasos tímidos, pues hemos visto un crecimiento exponencial, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Y hemos llegado a herramientas tan avanzadas como estos chats conversacionales, como, qué sé yo, Perplexity, ChatGPT, eh, digamos, por mencionar algunos, Copilot, bueno, que está basado en ChatGPT, o Gemini de Google, o Cloud, que ha sacado su última versión, que es increíble. Es decir, bueno, yo nunca me fijo en las marcas, me fijo es en los procesos que puede atender y la forma en la que lo puede atender es increíble. Estos en realidad representan la punta del iceberg de lo que es esto. Vamos a ver pues entonces cómo la IA ha evolucionado y se ha integrado en nuestras vidas, ¿no? Educativas, ¿no? Entonces empezamos con el test de Turing en el año 50, ¿no? Todos sabrán lo que es el test de Turing, si no, bueno, se los comento, es que un ser humano eh, empieza a hacerle preguntas o a tener una conversación con un computador hasta el punto de no darse cuenta que el computador es humano o es computador, ¿no?
digamos, si es que la computadora logra engañar al humano y que el humano no se dé cuenta que es una computadora, ha pasado el test de Turing, de alguna forma. Turing establece este test en el año 50, ¿no? Luego, otro hito importantísimo para la inteligencia artificial son las estructuras sintácticas que plantea Noam Chomsky en el año 57. Él desarrolla la teoría del lenguaje, una teoría del lenguaje y describe reglas gramaticales para analizar y generar oraciones en lenguaje natural. Estas reglas posteriormente van a permitir facilitar procesar lenguaje natural simulando conversaciones, como lo vemos en el año 64, a través de este programa llamado ELIZA, ¿no? Por Joseph Weizenbaum. Hizo este temprano, ¿no? Inicial programa procesador de lenguaje natural que simula conversaciones. 3 años después, la Universidad de Stanford se desarrolla el primer sistema de tutoría inteligente, ¿no? ITS por sus siglas en inglés, ¿no? Y lo llaman SAINT, que era Student Aligned Instruction, ¿no? Ya empezaron ahí unas primeras aplicaciones hacia, hacia lo educativo, ¿no? El 85 se ve algo que no está, digamos, sirve no solamente para la educación, sino que sirve en general para la inteligencia artificial, que son las redes bayesianas, ¿no? Y el análisis causal de estas. Estas redes bayesianas son las que permiten luego conformar las redes neuronales, ¿no? Y esto sentó las bases para representar pues, la incertidumbre de manera estadística e influir en generaciones de contenidos, se puede en la educación y en general en contenidos, en generar contenidos de manera estadística. Todo esto, imagínenselo, pues, mientras en la sociedad íbamos viviendo apariciones de, bueno, libros, por supuesto, de ciencia ficción, Isaac Asimov prediciendo las 3 leyes de la robótica, ¿no? Eh, Esta película Blade Runner, donde pues se tienen que identificar quiénes son los robots o no, que nos vienen a conquistar y tal, ¿no? 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Donde el villano es el computador, pero por el bien de la humanidad. Bueno, una incertidumbre también para plantearse, ¿no? Luego el año 97 llega Deep Blue de IBM, ¿no? Una inteligencia artificial que derrota a Kasparov, ¿no? El gran maestro del ajedrez, y ahí se muestra un poder de la inteligencia artificial para aplicarse a juegos, ¿no? Y en especial a juegos educativos en nuestro interés y en la simulación. El año 98, Alex, es lo que resulta, digamos, como parte de lo desarrollado por un equipo conformado por el doctor Flamanche de la Universidad de California, la UCI, crea esta herramienta de evaluación inteligente para la educación matemática personalizada, ALEX, ¿no? Era por Assessment and Learning Knowledge Spark. Luego damos un salto de 10 años hacia el 2008, donde empezamos a ver cómo es que los MOOCs, ¿no? Los Massive Online Open Courses, ¿no? Con la cantidad masiva de información que traían, hace posible, ¿no? Poder pensar en un aprendizaje adaptativo. Y este adaptative learning sucede a través de inteligencia artificial, ¿no? Con todas las herramientas que se han venido desarrollando hasta el momento, se empieza a ver los primeros pasos del adaptative learning a partir de esa década. Luego, el año 2011, ya estamos hablando hace más ya de 12 años, IBM ya tenía desarrollado a Watson, que era como su inteligencia artificial basada en TensorFlow y en una serie de otras aplicaciones para redes neuronales y para LLMs y otra serie de procesamiento de datos. Watson logra derrotar al campeón humano, ¿no? De este programa de preguntas y respuestas llamado Jeopardy, ¿no? Este programa tipo ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Estos programas de preguntas de alto contenido. La inteligencia artificial Watson lo derrotó, ¿no? Entonces, aquí se empiezan a ver cómo se podía integrar esta inteligencia artificial con el lenguaje natural y que puedan servir como asistentes virtuales, ¿no? Luego, el 2013, viendo temas educativos, Udacity y Coursera empiezan a introducir evaluación y retroalimentación, ambos potenciados con la inteligencia artificial. Ahí es una aplicación directa a procesos educativos, ¿no?
y esto de manera personalizada, digamos, con todo el aprendizaje del Adaptive Learning. Luego, en el año 2014, se introducen las GNAs, que son las Generative Adversarial Networks, que esto lo hace Google desde, digamos, su sistema Google Brain. Eh, con este sistema de Machine Learning ellos podían crear imágenes de audio y videos y de personas reales, bueno, reales entre comillas, pero para ese entonces era un súper avance, ¿no? Poder crear imágenes a partir de descripciones, era algo que para el momento no podíamos imaginar. Ahora nos parece algo, digamos, muy fácil de hacer porque ha avanzado muchísimo la tecnología en estos 10 años, pero para ese entonces era algo ciencia ficción casi. Luego podemos ya ver tutores virtuales bastante más desarrollados en el año 2015 y 2016. eh, con, digamos, Carnegie Learning desarrolla Mika, este sistema de tutoría por inteligencia artificial, que obtiene resultados similares a tutores humanos, ¿no? Eh, y también vemos chatbots como el de Duolingo o el de Xiaoce de Microsoft, son introducidos como tutores en algunos aplicativos. Y bueno, finalmente llegamos a donde estamos ahora, ¿no? Año 2022-2023 salen estos generadores, la inteligencia artificial generativa de imágenes, de videos, de texto, ¿no? Como DALL-E, como ChatGPT, como Sora, etcétera, ¿no? Y lo primero que vemos es DALL-E, ¿no? Investigadores de las compañías mencionadas ahí, Runaway Research, Stability AI, Compiz, LMU, lanzaron Stable Diffusion, ¿no? Que era este sistema que genera imágenes a partir de texto. Y luego OpenAI lanza ChatGPT al público, en principio como un experimento, y esto funciona súper bien, ¿no? Y ahora, bueno, ya vemos los resultados que tenemos al día de hoy. Eh, y bueno, a la fecha se vienen lanzando muchísimas otras herramientas de inteligencia artificial generativa, como les comentaba hace un momento. Bien, esa es un poco la historia, pero la historia en general, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para saber cómo, digamos, aprender de la historia para poder ver cómo impactamos en el presente y en lo que viene hacia adelante. Entonces, como parte de la evolución de la inteligencia artificial, yo les quiero plantear este esquema, digamos, de alguna manera, eh, de, digamos, de cómo enfocar el aprendizaje, la enseñanza, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo pienso que hay como tres ámbitos, ¿no? Que son enseñar para la IA, enseñar sobre la IA y enseñar con la IA, como les digo, ¿no? Los tres ámbitos son cruciales, ¿no? Definitivamente, y cada uno de ellos representa una faceta diferente de la IA, ¿no? Que cada uno de ellos se puede integrar en un proceso, en el proceso educativo, transformando tanto la metodología como el contenido que vamos a generar. Bien, entonces, en principio, enseñar para la IA tiene que ver, yo creo, con una competencia digital general, ¿no? En el sentido de que todos sepamos, nosotros como ciudadanos, como docentes, y enseñarles a los estudiantes que los algoritmos de la IA tienen sesgos, ¿no? Existen sesgos. La inteligencia artificial es creada por humanos, no está exenta de los sesgos, ¿no? Estos sesgos pueden manifestarse en la forma en que los algoritmos procesan y analizan los datos, ¿no? Y así pueden perpetuar desigualdades y prejuicios existentes, ¿no? De hecho, se demostró en el uso de muchos de estos chats conversacionales o de generadores de imágenes, cuando le pedías que genere la imagen de un hombre, generaba la imagen de una persona de tez blanca, y cuando le pedías que genere la imagen de un hombre en la cárcel, casi siempre la persona era de tez morena, ¿no? Ese tipo de sesgos son de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, en principio, ser conscientes de que existen los sesgos y comprender cómo identificar y cómo mitigar los sesgos en los algoritmos es, pues, esencial para crear sistemas de inteligencia artificial más equitativos y más responsables. Al ser conscientes de los sesgos, pues podremos utilizar la inteligencia artificial de una mejor manera en el sentido de más eficiente, ¿no? Luego está lo que ya se viene hablando desde hace muchos años, primero como el pensamiento matemático, ¿no? Luego como el pensamiento computacional o el pensamiento digital, ¿no? Yo le he puesto aquí pensamiento computacional y de algoritmos, ¿no? La capacidad de utilizar la inteligencia artificial
para que los chicos puedan descomponer problemas complejos en partes más manejables, más pequeñas, y crear soluciones algorítmicas, de alguna manera. Esto los prepara no solo para trabajar con la inteligencia artificial, sino que en general proporciona habilidades que van a ser valiosas para ellos en las diversas disciplinas a las que se dediquen en sus proyectos de vida. Es fundamental entender cómo funcionan los algoritmos, también para desarrollar las soluciones en inteligencia artificial, definitivamente, ¿no? Y cómo se pueden aplicar esto en distintos contextos, ¿no? Entonces, si bien yo no voy a ser un programador, entender cómo funcionaría una inteligencia artificial aplicada aquí y pedirle a un programador que se encargue de hacer eso, va a ser mucho más fácil de comunicarlo si tengo, digamos, esta capacidad de pensar de esta manera, de descomponer las cosas y pensarlo de esta manera. Y en tercer lugar, dentro de enseñar para la IA, está lo que ya habíamos mencionado en algún punto, la protección de datos, ¿no? Para eso iban las preguntas, para ir activándonos en nuestros saberes previos, ¿no? Es una preocupación crítica en el uso de la IA, definitivamente. Los estudiantes deben ser conscientes, ¿no? De las implicaciones éticas y legales de la recopilación, el almacenamiento y el uso de los datos personales. ¿No? Las mismas inteligencias artificiales responsables te indican, ¿no? Y te permiten indicar si es que el, el hilo de conversación que vas a tener sea o no utilizado para el entrenamiento de la inteligencia artificial, o si quieres que simplemente sea descartado y borrado de su memoria, ¿no? Digamos, educar sobre la protección de datos incluye comprender las normativas vigentes. En el caso del Perú, la ley de protección de datos que está a cargo del Ministerio de Justicia, ¿no? Y aprender las mejores prácticas, pues, para asegurar la privacidad y la seguridad de la información, ¿no? Así debemos, pues, garantizar con ello la privacidad y los derechos de los usuarios. El segundo ámbito que les quiero comentar es enseñar sobre la IA. Marisabel, te pediría si es que no pintes la pantalla, por favor. Gracias. Enseñar sobre la IA tiene que ver con, primero, en todo caso, aquí ya está más enfocado en enseñar a programar, ¿no? No estamos diciendo que enseñemos a todos los estudiantes a que sean expertos programadores, de ninguna forma. Sin embargo, algunas nociones pueden tener de las capacidades, de las potencialidades, ¿no? De la programación. Entonces, eso es hacia lo que apunta el enseñar sobre la IA, ¿no? La representación y el razonamiento en IA tiene que ver con eh, perdón, la representación del conocimiento, ¿no? Y el razonamiento son, digamos, lo que es central en la IA, enseñar a los estudiantes sobre cómo la inteligencia artificial representa el conocimiento del mundo, ¿no? Porque no es capaz de experimentarlo, ¿no? Eso es algo que uno tiene que ser consciente. La inteligencia artificial no va a ser capaz de pensar como pensamos nosotros, porque nuestra forma de pensamiento implica la experiencia y la inteligencia artificial hoy por hoy no es capaz de experimentar, de vivir, no es capaz de conocer el olor del café, no es capaz de conocer la textura del yin o de qué sé yo, de la piedra, ¿no? Pero sí es capaz de representar el conocimiento del mundo, ¿no? Y pues cómo se pueden utilizar este conocimiento para tomar decisiones, ¿no? Eso es la parte de representación y razonamiento en la IA que es interesante conocer, ¿no? Luego tenemos los sistemas de recomendación, que ya nosotros, digamos, creo que muchos de nosotros lo podemos ver en el día a día que navegamos por Internet, desde el buscador de Google, a Facebook, YouTube, Netflix y puedo seguir mencionando diversas plataformas que nos recomiendan según nuestros gustos qué contenido digamos, me gustaría más, ¿no? Eh, entonces, conocer cómo es que la inteligencia artificial enseña sobre estos sistemas, pues implica explorar cómo funciona este sistema de recomendación, desde la recolección de datos de los usuarios, el algoritmo que genera las recomendaciones, ¿no? En fin. Y luego tenemos las máquinas de enseñanza para clasificar, ¿no? Es otro tipo de aplicación dentro del enseñar sobre la IA, ¿no? La clasificación es una tarea, digamos, que hace muy bien la inteligencia artificial, ¿no? Y se puede utilizar para tantísimas cosas, como por ejemplo
y diversas, ¿no? La detección del spam, ¿no? O diagnóstico médico, reconocer patrones, por ejemplo, es algo en lo que le va muy bien a la inteligencia artificial, ¿no? Eso, y en tercer y último lugar, pero no menos importante, es lo que creo que es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Cuando pensamos en inteligencia artificial y educación, que es enseñar con la IA, ¿no? ¿Qué herramientas, qué puedo hacer yo con la IA en mi quehacer diario, ¿no? Entonces tenemos, claro, lo primero que podríamos hacer es generación automática de contenido. Ahora, claro, esto no es magia, ¿no es cierto? Esto no es, quiero el contenido perfecto para mi clase y te lo hace así como tú lo tenías en tu mente divagando, sino que tienes que aprender a cómo estructurar el prompting, indicando cuál va a ser el bagaje o el corpus de información que le vas a proporcionar y la inteligencia artificial se va a basar para hacer el contenido. Cuál va a ser el público objetivo que va a consumir ese contenido, qué estructura quieres que tenga el resultado, ¿no? Todo, digamos, toda esa generación automática de contenido es una oportunidad, ¿no? De automatizar ciertas tareas, ¿no? De ir adaptando el material también a necesidades individuales de los estudiantes, porque en el prompting tú podrías poner tranquilamente ciertas sentencias en las cuales tú puedas ir haciendo variaciones y entregues contenido adecuado o personalizado, ¿no? Desde creación de ejercicios, cuestionarios o recursos personalizados en general, ¿no? Para reforzar el aprendizaje, para profundizarlo, etcétera. Eso, claro, digamos, como toda promesa, requiere un esfuerzo, ¿no? Requiere un esfuerzo que veremos más adelante, que es la parte de formación docente, ¿no? Definitivamente, ¿no? Em, pero permitiría a los docentes centrarse más en la facilitación, en la interacción con los estudiantes, ¿no? Y de esa forma, pues mejorar la experiencia educativa, ¿no? Esa es un poco la intención. Luego tenemos sistemas inteligentes de tutoría, ¿no? Como lo hemos visto en la historia de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Ya hay bastante experiencia sobre esto, ¿no? Y con el boom de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Los sistemas inteligentes de tutoría utilizan la IA para proporcionar apoyo personalizado a los estudiantes y la idea es que estos tutores virtuales sean como unos asistentes, ¿no? De los docentes que puedan identificar las áreas donde los estudiantes tienen dificultades, ofrecer explicaciones y ejercicios adicionales, al mismo tiempo de ofrecerle información valiosa al propio docente para que pueda tomar las medidas que crea convenientes, ¿no? Y toda esta información la proporciona de manera, digamos, en tiempo real, ¿no? Y al hacerlo de esta forma, ¿no? Los sistemas pues ayudan a los estudiantes a avanzar a su propio ritmo, ¿no? Cada uno va a leer y releer las veces que necesite, o el que lee rápido lo leerá más rápido y avanzará más rápido, ¿no? ¿No? Y eso mejora definitivamente la retención y la comprensión del material, ¿no? Ir a tu propio ritmo te ayuda a ir avanzando y a ir reteniendo y comprendiendo, ¿no? Lo que estás estudiando, digamos, te motiva, ¿no? Y finalmente otro campo interesante es la traducción automática de conversaciones, ¿no? Ya lo estamos viendo. Hay digamos, desde el Google Translator hasta aplicativos de Apple, de Android, y, digamos, son diversos aplicativos donde en simultáneo, si te pones un audífono y le pides que te traduzca de cualquier idioma al español, la otra persona te habla en el idioma que sea y tú lo vas a escuchar en español. Y lo mismo puede hacer la otra persona y puedes tener una conversación en 2 días en otros idiomas. Eso pues, puede ampliar muchísimo las posibilidades de educación. Definitivamente hay que hacer todo un trabajo de desarrollo en nuestros lenguajes originarios, ¿no? Para que pueda también llegar hacia esas, y no perdamos esas lenguas originarias, ¿no? Porque ahora definitivamente está con lenguajes oficiales, ¿no? Pero si queremos como país continuar con esta profundización y mantenimiento de las lenguas originarias, necesitamos un desarrollo en ese punto. Bien, lo otro que les voy a pedir es
este segundo Mentimeter, les pido que escaneen este código con su teléfono, por favor, e ingresen a la pregunta que hay. Es una sola pregunta esta vez, no les voy a importunar con muchas preguntas. Les agradecería que puedan tomar su teléfono móvil inteligente y escanear el código QR, y quienes no lo tengan, quienes no puedan, quienes estén con sus manos ocupadas, lo puedan hacer tal vez a través de su computador, escribiendo la URL que está ahí abajo. menti.com/ALNE 6U3T74DH. Con el código QR es mucho más fácil, ¿no? Una vez que accedan, les pedirá su votación y estaríamos acá. La pregunta es, y es para que escriban, ¿qué herramientas piensas que serían útiles para enseñar con la IA? Nuestro tercer grupo, ¿no? Nosotros vimos que tenemos enseñar para la IA, enseñar con la IA y enseñar en la IA y enseñar con la IA, ¿no? Entonces, esta pregunta va, ¿qué herramientas piensas tú que serían útiles para enseñar con la IA? Sobre las que conocen, ¿no? No es enseñar para la IA ni sobre la IA, sino con la IA. Traducción simultánea, ChatGPT, videos creados con IA, tutores digitales, videos creados con IA. Muchas gracias por las respuestas. Ahí siguen habiendo más aprendizaje basado en proyectos, chatbots. Ahí tenemos otro ChatGPT más. Solo que como está separado no se juntan, ¿está bien? A ver si es que alguno no pudo escanear el código, el QR, lo pongo en pantalla nuevamente para que lo pueda escanear. Es que le faltó tiempo para apuntar la dirección, ahí está también. Ahí estamos. Y ahí estamos con más respuestas, ChatGPT, tutores digitales y videos creados en Google Meet, Copilot, CapCut, Trello. Claro, digamos, hay ciertas herramientas que si bien no son específicamente de inteligencia artificial, nos pueden permitir enseñar. Claro, tutores digitales es la que tiene más puntaje hasta ahora, la más grande. Tenemos 13 preguntas 13 respuestas, perdón, hasta ahora. 14, traducción en línea, simultánea, sí. ChatGPT también tiene, sí, entre ChatGPT y tutores digitales creo que es el ganador de nuestra lluvia de ideas. Está muy bien. Sí, pues ChatGPT puso el pie primero en la cancha, ¿no? Y eso le hizo ganar bastante terreno frente a otros. Google era un poco temeroso con su Gemini, que antes tenía su nombre Bard, y primero fue Gemini 1, entonces eso creo que le ha quitado un poco la seguridad, pero está bastante bueno también el Gemini. Yo les recomiendo usar varios de estos chats eh, de inteligencia artificial generativa de texto, y que comparen con el mismo prompt que comparen las distintas respuestas que puedan dar, ¿no? Es bien interesante hacer esa comparación. Bien, bueno, sí, pues yo creo que tenemos un empate, porque si juntamos este chat GPT más este, tenemos un tamaño igual que tutores digitales, creo yo. Genial, está bien, digamos, ir teniendo ahí una mirada de qué herramientas, ¿no? Pensamos que nos pueden ser útiles, porque por ahí va, ¿no? Por las que sean relevantes a nosotros, ¿no? La que nos sirva a cada uno. Eh, Paola, veo que estás levantando la mano. Si es que es una pregunta, te pediría que la puedas escribir en el chat, porque entiendo que tenemos un tiempo para la presentación y luego un tiempo para preguntas y respuestas, cosa que en ese momento tenemos ya todas las preguntas que tengamos por parte de los participantes, por favor, porque como hemos visto son 4 partes. Yo voy a tratar de apurar un poco para no aburrirlos, porque ya llevo más de 45 minutos aquí hablando. Gracias, Paola. Este, y sí, ¿no? Digamos, es distinto estar en la presencialidad, ¿no?
que aquí en digital, en presencia digital, ¿no? Puede ser un poco más cansado para ustedes también. Entonces, bueno, una vez que ya hemos visto pues la historia, ¿no? Y el resultado de la historia, que es la aplicación, ¿no? De la tecnología, de la inteligencia artificial, ¿no? De esta tecnología, vamos a ver ahora las oportunidades y beneficios en esta segunda parte de la inteligencia artificial en el aprendizaje. Aquí voy a tratar de ser un poco más breve, más puntual en todo caso, ¿no? En primer lugar, tenemos la personalización del aprendizaje, ¿no? Imaginemos pues un aula donde cada estudiante recibe exactamente lo que necesita y cuando lo necesita. Pues la idea sería que la inteligencia artificial haga eso posible, ¿no? Yo sé que suena a espejito de colores, a esto ya me lo han dicho antes, con las plataformas de LMS y tal, pero lo que pasa es que con la inteligencia artificial se puede personalizar experiencia de aprendizaje adaptando el contenido y el ritmo de aprendizaje a las necesidades individuales, ¿no? Entonces, si es que nosotros como docentes somos capaces de encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los tutores virtuales, ¿no? De los chatbots, eh, vamos a tener un nivel de personalización mayor, ¿no? Y esto, pues, no solo, como les decía, mejoraría el rendimiento académico, ¿no? Sino también la motivación y el compromiso de los chicos y chicas, ¿no? Eh, Esto porque, bueno, la IA puede analizarlo, digamos, lo del rendimiento académico, ¿no? Porque se adaptaría al estilo de aprendizaje individual, eh, analizando los datos de rendimiento de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si algunos estudiantes pueden aprender mejor a través de videos interactivos, mientras que otros prefieren pues lecturas detalladas o ejercicios prácticos, eh, se les ofrecerá a cada uno el tipo de recurso que mejor le venga. Esto implica que tengamos esos tipos de recursos, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos que tener el sistema preparado también para ello. No es, como les dije en un principio, esto no es magia, ¿no? Es una herramienta muy potente. Es como si tuvieses un asistente súper inteligente, pero que tiene cero experiencia. Entonces tienes que darle todo muy detallado para que su resultado sea lo más parecido posible a lo que tú necesitas, ¿no? Otro punto, digamos, en el cual mejora el rendimiento académico es la identificación de áreas de mejora, por lo mismo, ¿no? O la retroalimentación inmediata que ya habíamos visto anterior. Habíamos dicho también que pues, permitía la personalización del aprendizaje incrementar pues, la motivación y el compromiso de los estudiantes. Y esto es porque con experiencias de aprendizaje personalizadas y, digamos, permitir introducir gamificación también a través de la misma inteligencia artificial, ¿no? Que nos puede ayudar a gamificar ciertas, digamos, experiencias, plataformas, eh, y digamos, que introduzca relevancia y aplicabilidad para cada uno de los estudiantes, va a hacer que estén mucho más motivados, ¿no? En principio, esa sería la apuesta, nuevamente. Y como les dije en un inicio, siempre con este ojo crítico de estar a favor y en contra, ¿no? De la tecnología. Yo sé que es difícil, que es un ejercicio y que puede sonar un poco bipolar, ¿no? Incluso, ¿no? Estar diciendo a favor y en contra, pero es que con la tecnología y con este tipo de tecnología debiera ser así. Algunos ejemplos que vemos para, digamos, estas personalización del aprendizaje los encontramos en Khan Academy, por ejemplo, ¿no? Que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje, ¿no? Les da a los estudiantes un recorrido educativo adaptado a su nivel y a su ritmo. Lo mismo hace Duolingo, por ejemplo, ¿no? Personaliza las lecciones que tiene de idiomas o ahora que ha incorporado matemática o música, ¿no? Hace lo mismo, ¿no? Eh, Eso. Y en cuanto a la mejora en la evaluación, ¿no? Y la retroalimentación, pues con la IA
podríamos lograr que la evaluación se convierta en un proceso continuo y dinámico, y no en pruebas sumarias, ¿no? Eh, los estudiantes pues recibirían retroalimentación inmediata, ¿no? Y esto les permite corregir errores inmediatamente y mejorar pues de manera constante, ¿no? Eh, este enfoque no solamente, yo digo, digamos, más eficaz que el de programas, sino que hay una evaluación constante, ¿no? Y permite pues, nuevamente recolección de datos en tiempo real, ¿no? Adaptación también, digamos, constantemente y, digamos, se logra eso, evaluaciones y análisis de patrones de aprendizaje también, ¿no? Con esta evaluación. Y con esto pasamos a la parte 3. Ya nos quedan unos pocos minutos para llegar a la 4 y ya cerrar. Y tenemos ya algunos puntos que hemos identificado. La parte 3 era lo que les decía sobre desafíos y consideraciones éticas, ¿no? En principio, uno de los primeros desafíos que tenemos es el de privacidad y seguridad de datos. Y para pues, mitigar este desafío, lo que necesitamos es tomar medidas para proteger la privacidad y la seguridad. Bueno, primero de educarnos, ¿no es cierto? Y educar a quienes estén a nuestro cargo, ¿no? En la privacidad y la seguridad y tomar medidas para proteger estos datos. Tanto educadores como desarrolladores deben garantizar que estos sistemas sean seguros y éticos, ¿no? Y que tengan el uso bajo los reglamentos necesarios y la protección de datos personales, ¿no? Y de la privacidad. En cuanto a lo que hablábamos de los sesgos, ¿no? Del bias, ¿no? Y la equidad, eh, digamos, esta potencialidad de perpetuar los sesgos, ¿no? Para contrarrestarla, debemos pues trabajar para crear, quienes los crean, los algoritmos justos y equitativos, y ahí no solamente tiene que ver el programador, sino quien está detrás del programador, digamos, quien lo contrata, cuál es la empresa que lo está financiando, o cuál es el grupo humano que ha sido convocado para hacer un focus group, para poner al usuario en el centro del aplicativo y conocer cuáles son digamos, las necesidades y tratar de ser lo menos sesgado posible, si es que eso es viable, o sea, digamos, viable no realizable. Lo digo porque el ser humano siempre va a tener sesgos, vengan desde donde vengan. Pero, digamos, tener esta creación de algoritmos que no perpetúen los sesgos nos va a permitir tener una mayor equidad, ¿no? Y finalmente, que se los había dicho, el tercer desafío que planteo es el desarrollo profesional de los docentes, ¿no? Porque es vital, pues, que los educadores, que ustedes, se formen y reciban apoyos también para aprovechar las tecnologías. Se formen no con esta idea de conocer, ¿no? Conocer la tecnología como un instrumento, sino más bien de desinstrumentalizar la tecnología para que se la apropien ustedes y eh, para que sea su medio, ¿no? Su propio medio eh, para conseguir los objetivos y los fines que ustedes tienen en su vida profesional, en su desarrollo profesional docente, en su desarrollo profesional en general, por supuesto, ¿no? Y en su desarrollo personal, ¿no? En su realización. Entonces, conocer y aprovechar de estas tecnologías les va a permitir crecer también como profesionales, ¿no? Y eso es un poco lo que necesitan hacer, lo que yo les recomiendo en todo caso hacer, explorar sin miedo a equivocarse, sin miedo digamos, a malograr algo. Acá no se malogra. Aquí es, digamos, el mundo digital tiene esa ventaja, es efímero, ¿no? Entonces, si borraste algo, está en la papelera o tienes el control Z, ¿no? Para deshacerlo. Y rápidamente, ya para terminar, la cuarta y última parte, como les decía, ¿no? El futuro del aprendizaje, pero que es en realidad lo que estamos viviendo en el presente. Por supuesto, algunos más que Ella otros, es Lucy, mi hermana. tal vez Ella es enfermera. los que tengan mayor capital social, cultural o incluso monetario puedan acceder a estas tecnologías antes que otros, pero a lo que voy es que esto ya está digamos, en el presente. Tecnologías emergentes como la realidad aumentada, la realidad virtual, mezclado con inteligencia artificial, va a potenciar
más aún la tecnología, la educación, y no solo eso, sino va a permitir que muchas personas tengan una educación de mayor calidad. Imaginen estos lentes que han sacado de Meta con Ray-Ban, ¿no? Mezclados con inteligencia artificial y con una interfase cerebro-computadora, pero no de las invasivas, no de los chips que te ponen, sino de estas que van en la muñeca. Entonces, una persona invidente, por ejemplo, podría estar recibiendo una narración en tiempo real de lo que está sucediendo a su alrededor a través de la inteligencia artificial, y esta persona, en caso que tenga problemas de comunicación del habla, a través de la interfase cerebro-computadora podría darle instrucciones con movimientos de los dedos a la inteligencia artificial para que le tome fotografías o, bueno, si es invidente, que se enfoque en alguna cosa que le está describiendo, que lo describa con más detalle. Otro de los puntos, perdón, antes de pasar a otro de los puntos, el último Mentimeter, si me permiten, o dime tú, Roberto, cómo estamos de tiempo, de repente saltamos este. Adelante, adelante, más bien yo creo que está interesante y hay que Genial, cerramos. Gracias. genial. Sí, hagamos este último Mentimeter y luego nos quedan, si pueden por favor escanear este código QR y nos vamos a nuestro tercer y último Mentimeter. Perdón, que lo tengo por acá. Aquí está. Que es, ¿has tenido la oportunidad de usar herramientas de IA para saber cómo estamos en el público presente? Debió ser la primera pregunta que hice, pero decidí ponerla al final, al cierre, para saber cómo andábamos. Si pueden escanear el código QR e ir respondiendo. Son dos preguntas, ¿no? Las que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos dos personas que han respondido. A ver, sí. A ver si se animan. Escaneen, por favor, el código QR en pantalla. O pueden también aquí tomar nota de la dirección. Bien, tenemos una persona que, muy bien, que no ha utilizado, por ejemplo, inteligencia artificial hasta ahora. 3 personas, está muy bien. Yo conozco muchas personas que no han utilizado la inteligencia artificial. Algunas de ellas porque no han tenido la oportunidad, no sé, digamos, no hacen uso de tecnología intensivo más que revisar su correo electrónico y punto, ¿no? Y otras personas no la usan por miedo o porque no la entienden, ¿no? Porque no saben de qué va, ¿no? En fin, eh, bien, tenemos 18 respuestas. La mayoría de quienes están participando sí han utilizado la tecnología de inteligencia artificial. 5 de las que han participado en esta encuesta pues no han utilizado. Y ahora les voy a pedir a esos 14 que sí han utilizado que respondan esta. Si alguna vez el uso que le han dado ha sido pensado en mejorar la práctica docente. Si alguna vez ese uso lo han hecho para pensar en mejorar la práctica docente, ¿no? O simplemente ha sido para jugar, para crear alguna imagen divertida, absurda, o si ha sido para preguntarle cosas de intereses personales, o que te haga un itinerario de comida, qué sé yo, o si sí lo han utilizado para mejorar la práctica docente, ¿no? Ya luego en las preguntas podremos, en la sección zona de preguntas y respuestas, podemos profundizar para qué partes o para qué asuntos de la práctica docente han sido utilizados para mejorar o han pensado en mejorar con la tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Gracias por los likes, ahí veo un par de likes. Muchas gracias. Entonces, de los 14 tenemos 9 que ya nos han respondido, 6 que sí lo han utilizado alguna vez pensando en mejorar la práctica docente y uno que no lo ha utilizado, o sea, que sí lo ha utilizado, pero no lo ha utilizado pensando en mejorar la práctica docente todavía, ¿no? Pues bien. Eh, y esta pregunta sí es para todos, no solo para los 14 que respondieron que sí habían utilizado inteligencia artificial. ¿Estás gestionando algún proyecto de innovación educativa actualmente? ¿Sí o no? ¿No? Si estás gestionando actualmente algún proyecto de innovación educativa. Porque sé que muchos de los que están participando aquí son docentes que han postulado al concurso de FONDEP, al 100 pie, y lo cual me parece fabuloso. Es una convocatoria que yo apoyo desde hace muchos años. Me parece
excelente la promoción de la innovación en la educación, así que felicito a todos aquellos que han participado, están participando, y a todos aquellos que en general estén gestionando algún proyecto de innovación educativa, porque innovar hoy por hoy eh, implica, siempre ha implicado, de hecho, pensar en un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Entonces, innovar sin pensar en mejorar algo no tiene ningún sentido. Entonces, ustedes lo que están haciendo es pensando en cómo mejorar la educación, ¿no? Pensar en cómo mejorar el futuro de nuestra sociedad en realidad, ¿no? Porque así como la tecnología no es un fin en sí mismo, la educación tampoco lo es. Desde mi punto de vista, la educación es un medio, en realidad, para que las personas puedan realizarse, ¿no? Y ser más felices al final. Bien, aquí tenemos entonces 14 votos, 12 de los que han participado, sí están participando, sí están gestionando un proyecto de innovación educativa, una persona que ha participado pues no. A esa persona le animo a participar, a crearse un proyecto de innovación educativa o a hacerlo. A esos 13 que sí están participando, que sí están gestionando, ¿tiene contemplado el uso de tecnologías emergentes como realidad aumentada, virtual, inteligencia artificial? O no, o no. De repente son proyectos súper innovadores que tienen que ver, por ejemplo, con STEAM, pero tiene que ver con pensamiento computacional sin computadoras, lo cual es súper interesante también, ¿no? O puede ser un proyecto de bibliotecas para recuperar saberes ancestrales, qué sé yo, y no tiene que ver con tecnologías, o sí, puede tener con, ¿no? Tecnologías emergentes, por ejemplo, un viaje en realidad virtual en Chavín de Huántar, qué sé yo, ¿no? En fin, son solo ideas, mientras ustedes van votando. Tenemos 7 que sí, tenemos uno que no. 8 votos ya. Genial. Bueno, lo vamos terminando por aquí. Vamos a saltear esta ya para ir cerrando nuestra presentación con las conclusiones, un poco del resumen y pasar a la etapa de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, dentro de el futuro, ¿no? Que decíamos del aprendizaje con IA, yo me río porque el futuro es ahora, ¿no? Tenemos que vivir el presente. Eh, ¿Qué tenemos para el futuro? ¿No? Tenemos que tener pues una visión a largo plazo, no nos podemos quedar solamente con lo que está saliendo ahora, ¿no? Tenemos que visualizar un ecosistema educativo del futuro donde la IA no solo pues, apoya el aprendizaje, sino que también puede ayudar a descubrir nuevas formas de enseñar y aprender, a transformar, ¿no? La didáctica tal vez, ¿no? Las escuelas y universidades del futuro pueden ser, lo son, de hecho, lugares de innovación constante, pero acelerada esta vez por la inteligencia artificial, ¿no? Y digo esta transformación pensando mucho en este modelo Summer de la integración de la tecnología en cualquier lugar, donde primero la tecnología sustituye, luego aumenta la actividad, ¿no? Luego la modifica y luego la redefine. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a eso, a redefinir algunos procesos didácticos que tenemos, ¿no? Eh, Porque la pedagogía tiene miles de años aquí, la pedagogía no será reemplazada por una inteligencia artificial, sino que la pedagogía será reforzada, ¿no? La didáctica tal vez transformada así, ¿no? Por ella. Y finalmente pensemos en una colaboración entre humanos y máquinas, ¿no? Una sinergia entre docentes y tecnología, con docentes pudiendo concentrarse, digamos, más en sus labores docentes y la IA ayudando y motivando con mentoría automatizada, con tareas administrativas, análisis de datos, ¿no? Permitirá también la inteligencia artificial ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades blandas también, a aprender a comunicarse mejor, a expresarse de mejor manera, ¿no? Y tener también una innovación continua. Y bien, como conclusión, pues hemos explorado el pasado de la inteligencia artificial, el presente,
y un poco qué cosas podemos hacer en el futuro, que es constantemente lo que estamos pensando en nuestro presente, ¿no? ¿Qué cosa más podemos hacer? ¿No? Hemos discutido los beneficios, los desafíos, ¿no? Y el papel, pues, fundamental, crucial de los educadores en este proceso transformador, ¿no? Como un llamado a la acción, yo invito a cada uno de ustedes a continuar explorando y experimentando con la inteligencia artificial en sus prácticas educativas. Eh, y quiero agradecer nuevamente a todos por su atención, su compromiso con la educación, la innovación educativa, y espero que esta conferencia pues les inspire a seguir avanzando en el uso de la inteligencia artificial para crear un futuro educativo más brillante y más equitativo. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por el espacio que te has dado hoy día y también nuevamente felicitar a los compañeros que hemos estado más de 60 en algún momento. Significa que a pesar de ser un día no laborable, el docente quiere aprender, el docente quiere saber más y el docente quiere estar al día en desafíos que ya están aquí presentes, están omnipresentes en el día a día. Entonces, muchas gracias. Antes de que ya empecemos con las preguntas, vamos a tener nuevamente unas preguntas en directo y unas preguntas por el chat para poder hacer, y entonces los invitamos a poder plantear las preguntas. Yo me quedo con una pregunta previa, que es, ¿la IA la escuela se adapta a la IA o la IA se adapta a la escuela? O al revés, ambas tienen que adaptarse a cómo aprende una persona realmente y a los fines de la educación, que son saber quién soy, mejorar el mundo, ayudar a otros y también aprender a aprender. Entonces ahí te dejo con la pregunta, porque hay mucho he visto hoy en día, la tendencia es que la gente está usando la IA, se adapta a la vieja escuela. Entonces, lo viejo, la IA la vuelven a adaptar, se vuelven más tutores personalizados, cuando la pregunta es si todavía hace falta la vieja escuela. Hay gente que, y en lo personal sí creo que la escuela ya llegó a su fin como tal. La escuela que conocimos ya no debe existir más. Debe existir una nueva escuela que es humana, que es sensible, que es personalizada. Entonces ahí te dejo una pregunta previa y deseo la palabra a Paola, ahora sí que después de esta preguntita. ¿Ya? Gracias nuevamente por tu Gracias, Roberto. Sí, reflexión. yo pienso que, como tú bien dices, Roberto, ya adelantas un poco en tu pregunta, pensar, pensar a la escuela, ¿no? Nuestro modelo educativo es un modelo eh, de una sociedad disciplinaria, ¿no? Es un modelo educativo que tienes a un docente frente a X alumnos, ¿no? Que dista mucho de la pedagogía aristotélica, ¿no? Del uno a uno, ¿no? Y que la tecnología prometía pues resolver este uno a uno y no se logra. No se logra porque el modelo sigue siendo el mismo, ¿no? No logramos, creo, salir, o muy pocos logran sacar la escuela fuera del aula. Entonces, nuevamente, yo siento que la tecnología se convierte en una excusa, otra vez, ¿no? Yo me acuerdo 10 años atrás estar pensando también en el proyecto de todas las escuelas conectadas, una iniciativa de asociación público-privada, con esta misma idea de, no existía la inteligencia artificial en ese entonces, pero nosotros queríamos que todas las escuelas estén conectadas para que mejoren la educación. Nuevamente era usar la tecnología como una excusa para transformar el sistema educativo. Pero claro, la adaptación tiene que venir de los dos lados, ¿no? Tanto el sistema y pensar la escuela, pensar el espacio de aula, pensar las actividades, los contenidos, los recursos, las trayectorias, los itinerarios de aprendizaje, ¿no? Todo eso va a tener que transformarse, ¿no? Esa sería mi respuesta, Robert. Paola, ahora sí, disculpa, te cedemos la palabra. No, gracias por la exposición, ha sido muy iluminadora. Yo tenía básicamente una pregunta y dos comentarios. El primero es que alineado con lo que tú comentas y de acuerdo a lo que el Digital Vortex del IMD, que es una de las top escuelas de negocio a nivel mundial, hace pues una investigación que nos ayuda a posicionarnos y a generar un sentido de urgencia, ¿no? De formarnos en todas estas cosas. Tiene un estudio que se llama el Digital Vortex que habla sobre la disrupción digital y sitúa la educación en el puesto 6 en el 2015, en el 2017 en el puesto 7, pero en el 2023 ya estamos en el puesto 2, o sea, no hay, ya tenemos que ponernos al día en estas cosas porque la disrupción digital está ya
es muy necesaria en el ámbito de educación. Y en ese sentido, cuando hablabas de, por ejemplo, la protección de datos con respecto a la IA, creo que algo que al menos yo me llevo mucho para la práctica es esto de cuidar la anonimización de la data, que es esencial porque todos los datos entran a la nube. Entonces, eh, quería preguntarte tú qué piensas acerca de ese tema, porque he escuchado en algunas conferencias que lo toman como o se menciona como un aspecto general de que hay que enseñar a los alumnos a saber cuándo sí, cuándo no. Eh, y quería preguntarte tú qué piensas acerca de ser radicales con esto, o sea, no poner data personal como el nombre, mi casa, etcétera, ¿no? Datos personales. Y la tercera es cuando hablabas de la personalización del aprendizaje, el incremento del compromiso. En mi experiencia veo que tiene que ver más con el contenido. A ver, si cuando formamos una competencia tiene que ver con el conocimiento, la intersección entre qué sé, qué quiero y qué puedo hacer, que tiene que ver con el entrenamiento. Y en la clase, a través del aprendizaje cooperativo, del aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, se pone mucho en práctica esto del entrenamiento, ¿no? Pero la inteligencia artificial veo que ayuda muchísimo en el conocimiento, más allí, ¿no? Más en el apropiarme del contenido yo individualmente. Entonces ahí creo que es importante tener este equilibrio que tú decías entre el conocimiento individual y el conocimiento de equipo. Porque si nos vamos al extremo de todo individualizarlo, me pregunto, ¿qué tanto estaríamos formando estos seres humanos que ponen al servicio del mundo, de la sociedad, de un mundo mejor, aquello que ya traen y no se quedan solo, y no nos quedemos solo con nuestro conocimiento individual? Mi conmigo, yo aprendo y los demás no me importan, ¿no? Gracias. Bien, excelentes preguntas, Paola, muchas gracias por ellas. Sobre la anonimización de datos, yo creo que, digamos, toda base de datos que va a ser registrada con datos personales tiene que tener un permiso del Ministerio de Justicia. Tú tienes que inscribir la base de datos en el Ministerio de Justicia para poder registrar datos personales. Sobre anonimizar los datos para poder trabajarlos, yo sí estoy a favor de anonimizarlos, siempre y cuando no vaya a afectar los resultados de personalización que quieres hacer, ¿no? Es decir, si tú puedes reemplazar eh, el nombre y apellido del estudiante por un código y que después tú vas a poder saber que ese código es ese estudiante, adelante, anonimiza todo. Pero si va a ser un gran problema después desanonimizar para poder brindarle servicio, pues habrá que ver, digamos, si es que los datos los puedes mantener en la red interna, tener una VPN, tomar otras medidas de seguridad como un muro cortafuegos, qué sé yo, ¿no? Pero en principio, sí, anonimizar los datos para tratarlos creo que es fundamental, ¿no? Pero teniendo estas consideraciones. Con respecto a personalizar el aprendizaje, ¿no? Yo creo que, claro, va a haber o sea, pueden haber espacios donde el estudiante va a trabajar solo, ¿no? O sola, eh, para saber qué cosa sabe, qué cosa puede y qué cosa quiere él o ella, ¿no? Sí. Pero también se van a poder plantear trabajos en equipo, ¿no? Digamos, discutan ustedes en grupos de 5 cuáles piensan que son los mayores sesgos de la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, ¿no? O pongan a prueba en conjunto a la inteligencia artificial para descubrir sus sesgos. No sé, por ejemplo, ¿no? Chicos de edad de secundaria estoy hablando, ¿no? En primaria, digamos, el uso sería distinto. Pero creo que digamos, el trabajo en equipo, la colaboración, también es algo que se puede potenciar con la inteligencia artificial. No los veo separados, no los veo divorciados, ¿no? Eh, y más bien en el hecho, la vez pasada alguien me preguntaba, ¿no? No, porque, claro, ahora hay que prohibir la inteligencia artificial porque los chicos ahora lo único que hacen es meter la pregunta y te mandan la respuesta que te dé el chat a tu trabajo. Y le decía, pero mira, al contrario de hacer eso, tú más bien dile, el trabajo ahora es que me digas cuáles son los prompts que tú has escrito
y yo te voy a evaluar los prompts que tú le estás escribiendo a la inteligencia artificial para averiguar sobre ese tema, ¿no? Entonces, ahí se pone transparente la cosa, ¿no? Ya. El problema nunca va a ser la tecnología, el problema es cómo la usas, cómo la usa la sociedad, ¿no? Entonces, en la personalización del aprendizaje también creo que esa podría ser la respuesta, ¿no? Eliminar el trabajo en equipo no va a ser un problema de la tecnología, sino de cómo la usas, ¿no? Eso. Gracias, Paola. Hay algunas preguntas en el chat. A ver, vamos a ver. El enlace. Ah, ya no, todo sobre el Mentimeter. Todo muy interesante. Muchas gracias por lo de mi estimado. Gracias a las felicitaciones. Ya aquí alguien que comenta, no, no he utilizado IA, pero me ha motivado a realizarlo. Adaptar de acuerdo al modelo Summer, claro, el modelo Summer, sí, Paola, es bueno, bueno ese modelo. Soy docente de ciencias sociales. ¿En qué utilizar la IA y dónde encontrarlos para implementarlos? Gracias. Lili Sánchez Gutiérrez. Lili, gracias. De ahí te doy el pase, Henry. Lili, frente a tu pregunta, lo puedes utilizar en lo que quieras. O sea, como les decía en algún momento, imagínate que estas inteligencias artificiales que he mencionado, por ejemplo, he mencionado ChatGPT, Gemini de Google, eh, Perplexity, Cloud, eh, Copilot, qué sé yo. Y hay muchas. Esas 5 que te he mencionado las encuentras en Internet todas. Si buscas cada una de ellas, las vas a encontrar. Y imagínate cada una de ellas como un asistente personal tuyo que es súper inteligente, pero súper, súper inteligente, pero no tiene nada de experiencia. Es un practicante que acaba de salir de la universidad, del doctorado, que sé yo, no tiene nada de experiencia. Entonces tú le puedes preguntar y pedir que te ayude a hacer lo que tú quieras. Le podrías pedir que te ayude digamos, a elaborar una rúbrica, por ejemplo, ¿no? Y de pronto esa rúbrica, que tú le tienes que decir qué criterios quieres evaluar en esa rúbrica, para qué sirve la rúbrica, a quién va a evaluar la rúbrica. Todo eso tú le tienes que ir diciendo, porque recuerda que es un asistente sin experiencia, ¿no? Entonces tú tienes que darle todo ese contexto. Y luego le dices, quiero que me la presentes de esta forma y tal, y la inteligencia artificial te va a dar una respuesta. Y sobre la respuesta que te dé, tú le dirás, oye, no, mira, te has equivocado, me lo has dado con más columnas de las que yo lo quiero así, 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 y le vas respondiendo y de esa forma te puede ir Saben sirviendo. mucho. Eso es Lili. Henry, adelante. Gracias, buenos días. Buenos días con todos. El día de ayer me encontré con una estudiante de universidad de primeros semestres y tenía un problema de una ecuación logarítmica. Ujú. Entonces, por X motivos, ella se entera que el chat GPT lo ingresa ahí en la ecuación logarítmica y lo resuelve ahí paso a paso, todo un proceso. Y resulta que ella lo copia y lo manda pues a la universidad, pero cuando le pregunté, ¿y sabes qué ha hecho ahí? O sea, ¿cómo lo ha resuelto? ¿Qué propiedades ha aplicado? ¿Cuál es el procedimiento? No sabía nada. Imagínate. No sé si esto va a influir en la educación de nuestro país, nuestra región, si es manejado de forma incorrecta. Aún hasta en los docentes mismos, en los profesores, he visto que ahí le meten cualquier pregunta que estén ahí queriendo investigar y le saca todo eso y lo presenta. Pero si uno es consciente, obviamente había que discriminar todo ese contenido, darle la forma, las interpretaciones. Ese sería, creo, el trabajo real, pero de personas conscientes, pues. Pero si de las personas que no saben nada del tema, son irresponsables y el resultado que ha obtenido lo presenta tal y cual como está, creo que no vamos a avanzar en nada. Entonces, por ejemplo, acá en la región del Cusco tenemos la competencia 28 y sus capacidades, y esta es una competencia transversal, que significa que se tendría que trabajar en todas las áreas, ¿no? En todas las competencias, ¿no? Entonces, justamente para el tema del diseño curricular regional, se estaba buscando cuáles serían los aprendizajes que había que darles a nuestros niños de educación básica
para que manejen de forma responsable estas tecnologías pues, de las IAs, ¿no? ¿Qué? Entonces, se hizo una mesa técnica con docentes de distintas, de universidades, de institutos, tratando de buscar, ¿no? ¿Cómo le damos la salida a esto? Que nuestros estudiantes manejen la ética, ¿no? En el manejo de las IAs. No es meter una pregunta, cual sea la pregunta, y copiarla y presentarla así, pues no. Uno tendría que hacer la discriminación, su evaluación y todo esto. Por ahí que pregunté ahí en el chat ahora, si queremos investigar un tema determinado, ¿qué cosa es primero? Pues primero tendríamos que revisar, como se hacía tradicionalmente, revisar bibliografía, recopilar datos, y luego de eso recién utilizar una IA de repente para enriquecer este tema, ¿cierto? Ese yo le veo el orden, o es al revés. ¿Cómo lo ven ustedes? Esa sería mi pregunta. Gracias, mano. Gracias, Henry. Qué interesante tu pregunta y tu reflexión. Yo me topé con algo muy similar a lo que tú dices, ¿no? El hijo de un amigo por dar su examen, digamos, para ingresar a la universidad y en su caso le hacían preguntas de integrales, o sea, de cálculo integral y cálculo derivado, ¿no? Y pues le costaba, ¿no? Era bien abstracto, ¿no? Entonces, yo utilicé ChatGPT y Wolfram Alpha, ¿no? Es un GPT de Wolfram Alpha, que es este motor de matemática que tiene muchos años. eh, y, digamos, hice una explicación, le pedí una explicación detallada de cómo integrar, cómo derivar, y traté de averiguar cuáles eran los intereses del hijo de mi amigo, qué cosa le gustaba a él, qué le interesaba, ¿no? Y a él le gusta mucho la filosofía. Y eh, alguna, empecé a buscar las conexiones entre el cálculo integral y la filosofía, ¿no? Y cuando me junté con él a conversar acerca de qué cosa era el cálculo y esto, empecé por ahí. Empecé a contarle, pues, que el cálculo servía para hacer cálculos infinitesimales, ¿no? Y que la reflexión filosófica, por ejemplo, piensa muchas veces sobre eso, sobre el infinito de las cosas, cuántos puntos infinitos puedes contar en una piedra, ¿no? O sobre los límites que hay entre un país y otro, que mientras más preciso quieres ser, más kilómetros mide el límite, ¿no? O sea, traté de buscar puntos de conexión que le interesasen al estudiante. Por supuesto, estoy hablando de un caso excepcional uno a uno, ¿no? Pero tratando un poco de ordenar lo que tú decías sobre qué cosa viene primero, o sobre si es que van a usar la inteligencia artificial para resolver los problemas sin entender nada. Yo creo que, digamos, viene en parte por cosas que ya conocemos de antes. Primero la motivación, ¿no? Si tú tienes estudiantes no motivados, va a estar bien difícil que te hagan un trabajo bien, pues, ¿no? Te apuesto que si encuentran la solución en una enciclopedia al problema, lo van a copiar igual que lo copiarían de un chat GPT, ¿no? Entonces, nuevamente voy a que el problema no es la tecnología, sino cómo la usas, ¿no? Entonces, muy pertinente lo que dices de la competencia 28, porque efectivamente, utilizar esas tecnologías digitales es parte de la ética y la responsabilidad, de utilizar estas herramientas de manera ética y responsable, ¿no? Y eso implica eh, no importa que hagas el problema, lo que importa es que entiendas. Y no está mal que esta estudiante de universidad haya puesto la ecuación del logaritmo para que se lo resuelva el chat GPT. No está mal, está muy bien, pero estaría mejor aún que ella lo haya leído y lo haya entendido. Y si no entendía, le vuelva a preguntar al chat GPT, oye, y en el paso número 3, ¿por qué pasa esto? No entiendo, ¿no? Y el chat GPT le dice, mira, te lo vuelvo a explicar, y lo desmenuza, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco el uso competente, ¿no? Ser competente implica, digamos, utilizar la herramienta no como una vía de escape y de solución, sino utilizar la herramienta en su plenitud, ¿no? Eh, Ahora, de repente ya está estudiando algo que no quiere en la universidad y el problema va por otro lado. O sea, el problema no es la tecnología nuevamente, ¿no? El problema
hay muchos problemas sociales que queremos que la tecnología solucione y no los va a solucionar, ¿no? Gracias, Henry. Adrián, adelante, por favor. Perdón, antes de darte el paso, Adrián. Y muy interesante lo que pones en el chat, Henry, ¿no? De qué va primero, ¿no? Reviso la literatura y luego enriquejo con la IA. Mira, yo creo que no hay un orden determinado, pero como todo en la tecnología lo amplifica todo, ¿no? La tecnología digital más todavía. Entonces, si tú tienes un gran capital cultural, tu capacidad de generación de una imagen utilizando Dalí, por ejemplo, va a ser mucho más rica que alguien con un capital cultural menor, con alguien que no sepa de referentes de pintores o de conozca del enfoque de lentes de cámaras o conozca de efectos de difuminación, ¿no? Si tú conoces de todo eso y le describes todo eso a la inteligencia artificial, el resultado de la imagen va a ser mucho más rico que alguien que te diga simplemente, quiero la imagen de una casa, ¿no? Si alguien le dice, quiero la imagen de una casa en un campo de violetas, que tenga un efecto, que utilice el lente de una cámara Canon EOS 200, no sé cómo estoy inventando, y que además la imagen sea con un efecto puntillista de la época renacentista, qué sé yo, ¿no? O sea, mientras más información le pongas a la inteligencia artificial, mejor resultado te va a dar. Y en el texto sucede lo mismo. Si tú tienes mayor conocimiento sobre un tema y le preguntas con fundamento a la inteligencia artificial, su respuesta va a ser mucho más rica que si le preguntas una cosa general, ¿no? Y lo que uno puede hacer también es entregarle a la inteligencia artificial, digamos, mucha información sobre la que no conoce, ¿no? Y pedirle que, digamos, haga un resumen, un esquema, ¿no? Resuma la información o entregarle la información sobre la cual quiere hacer algo más y va a procesar esa información de manera muy rápida. Entonces, información que tú conoces, se la puedes dar para que te asegures que la inteligencia artificial la conoce y sobre ello construyes nuevo conocimiento. Pero el que construye el conocimiento no es la inteligencia artificial, porque no es capaz de tener experiencias. Quien construye sobre el conocimiento eres tú, que está escribiendo, que está investigando, que está preguntando y que está, pues, finalmente agrupando la información y dándole un sentido para que se convierta en conocimiento, ¿no? Eso, Henry, gracias. Bien, primero Adrián y luego Carmen. Adrián, por favor, adelante. Entonces, les decía que muchísimas gracias por la conferencia y lo que quería aportar es acerca de la experiencia que ha tenido esta niña al solucionar un requerimiento, me imagino, de la universidad, del profesor de la universidad, sobre un algoritmo. Como ella no entiende cómo resolver el algoritmo, claro, ha solucionado el problema ayudado por la inteligencia artificial. Quiero remitirme a lo que mencionaste sobre construcción del conocimiento. En este momento, la experiencia después de la pandemia y con este adelanto tecnológico nos ha cambiado lo que viene. Ya el futuro, de acá a 2 años, realmente no sabemos qué pueda pasar, así que el futuro es el presente, como tú bien decías. He tenido la experiencia de poder poner en práctica lo siguiente. Ya no le digo a mis alumnos que tienen que aprender cómo desarrollar el algoritmo. Yo les pongo una situación retadora y ve, voy a decir mal, ve cómo soluciona ese tema retador. Y en grupo, en equipo, considerando las inteligencias múltiples, considerando que los alumnos tienen ciertas preferencias en el estilo de aprendizaje, en la construcción del conocimiento. Entonces se le plantea la situación retadora, un reto. En este caso, se les planteó la construcción de una lanzapel. Yo estoy en Iquitos, donde literalmente casi no hay nada. Y con ese tema retador, los chicos han logrado el éxito, pero de la siguiente manera.
frente al reto, y ahí surgen una serie de cuestionamientos que son oportunidades y para el docente, porque el docente también tiene que aparentemente estar un paso delante de ellos para la solución de los problemas. Pero con la inteligencia artificial, todo este tema de la unidad, estamos iguales y a veces nuestros alumnos nos están pasando, porque ellos ya son nativos digitales y manejan las herramientas con mucho mayor, son mucho más amigables. Entonces, no, ya no es el tema que aprende el algoritmo, el tema es que solucione el problema. Si para solucionar el problema su diseño cerebral le invita a utilizar el algoritmo, bien. Entonces, la visión que mencionaste me parece hace un rato poco, STEAM, por ejemplo, es un enfoque pedagógico que nos ayuda a esto. Ya no es operación, comprender la operación, sino que la necesidad de resolver una situación va a hacer que él esté motivado para aprender ese algoritmo, cómo funciona para solucionar un problema. Tengo chicos que han aprendido a programar con Python y hay alguno que me hace un genio y otros que no. Significa que el que es un genio no, es su diseño cerebral. Y él les ha enseñado a los otros y los otros necesitan saber la programación Python para poder entender qué y cómo brindarle la pregunta al, al programador o en este caso a la inteligencia artificial. Entonces creo que en ese sentido nuestro quehacer educativo tiene que ir migrando, ponerle retos a los alumnos para que trabajen colaborativamente. Y nosotros vamos acompañando individualmente, pero el aprendizaje es cooperativo y colaborativo. La universidad, yo creo que está yendo en esa tendencia, pero recordemos que también son maestros que están con los criterios antes de esta modalidad. Empoderar a nuestros alumnos para que solucionen problemas utilizando la tecnología y los criterios, la ética, es lo que... Muchas gracias, Adrián. Solo un comentario. Es con respecto digamos, el término que se ha hecho muy popular de nativos digitales, creo que nos lleva a confusiones, porque pienso que no hay quien nazca sabiendo utilizar las tecnologías, ¿no? El hecho que las generaciones más jóvenes tengan más facilidad es simplemente por un tema de exposición, ¿no? Ellos han estado más expuestos, entonces tienen más facilidad de uso. Sin embargo, nosotros como educadores, como adultos, y como educadores de menores, sobre todo, tenemos juicio y tenemos criterio. Así como le decimos, les enseñamos a los niños, a los niños y niñas, ¿no? Hay un espacio público, hay un espacio privado, ¿no? En el espacio público, digamos, estás con tus compañeros, en el espacio privado, digamos, eso en tu casa, donde estás ¿no? Y hay diferentes normas, ¿no? Lo mismo sucede en el Internet hay espacios públicos, hay espacios privados, y de la misma forma nosotros como adultos no necesitamos conocer a la perfección el uso de las tecnologías, pero sí tenemos ese juicio, ese criterio para poder decirles cómo utilizar las tecnologías de manera a favor y en contra, como les decía en un inicio, ¿no? Entonces, ellos nos van a pasar en el uso, van a saber usar mejor que nosotros. Sí, y eso está bien, y podemos usarlo a nuestro favor como docentes. Que ellos, a ver, busquen todos ustedes en Google, busquen rápidamente en Internet a ver quién encuentra más rápido, tal cosa, tal otra. No sé, ¿no? Pero necesitan de nuestra guía para que sepan qué contenido es apropiado para su edad, qué cosas pueden haber en Internet, que quien está en Internet hablándote por un chat de un videojuego no necesariamente es quien dice ser, si es que no es un amigo tuyo que conoces, no necesariamente es quien dice ser, de repente es un adulto,
de repente es otra persona, ¿no? Ese tipo de cosas son las que los adultos les vamos a poder enseñar a los niños en el uso de tecnología, ¿no? Eso. Em, Bien, Carmen, antes de darte el pase, voy a leer una pregunta que estaba en el chat antes que levantases la mano, que es de Marcio Jaime Latorre Sarabia. Él dice, ¿no? Permítame indicar que las generaciones actuales se sienten más cómodas con el uso de dispositivos tecnológicos. Claro, porque hoy hay nuevas formas de aprender. Sin embargo, me gustaría saber si la IA afecta el tejido social, al trastocar la cultura, a los procesos de aprendizaje, etcétera. Gracias. Sí, pues toda tecnología que se instala, ¿no? En la práctica cotidiana transforma la cultura, ¿no? Entonces, si la inteligencia artificial está afectando nuestra práctica cotidiana, está afectando nuestra cultura, está afectando nuestro tejido social de alguna forma, para bien y para mal, ¿no? Es como todo en la vida, creo. Hay costos de oportunidad en todo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco la respuesta ante ese comentario, Marcio. Muchísimas gracias por él. Carmen, adelante, por favor. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días con todos. Primero, gracias por todo lo que has mencionado. De verdad que nos amplía mucho el panorama en el que vivimos los docentes el día de hoy. Nos da también mayor aliento a seguir mejorando en la práctica educativa, así como es bonito saber que no somos los únicos que queremos innovar, sino que hay bastantes docentes que quieren hacerlo. Y eso es grato de ver, de escuchar. Estoy emocionada también porque eres una especialista, estuve buscando más de tu perfil en tecnología y demás, entonces me alegra bastante tener la oportunidad de conversar un momento contigo, Gracias. profundizando quizá en lo que es un seminario, ¿no? Donde se busca tratar diferentes temas. Quiero dar primero una mirada que yo tengo en cuanto a lo que son habilidades de los estudiantes y habilidades que deben formar los docentes. Primero te comento un poco de las habilidades que considero yo y a todos los docentes también que están presentes y demás expertos que debería tener un estudiante de este siglo, sobre todo trabajando con esto que es la guía. Y luego quiero hacerte las consultas más que todo por los docentes y viendo la realidad que tenemos en Perú. Primero, respecto al rol que va a ocupar un estudiante y dirigiéndome, respondiendo un poquito también a las preguntas anteriores, efectivamente, como tú lo indicabas, debemos desarrollar en un estudiante o debemos lograr que él desarrolle o elabore adecuadamente los prompts, ¿no? Hablaban del ejercicio de matemática. Ya el estudiante únicamente tomó la foto del ejercicio, obviamente la guía te va a botar la respuesta, pero el papel del docente no está en decir, oye, eso está mal, ¿no? Sino en decir, mira, vamos a realizarlo de este modo. Algo que yo hago con mis estudiantes es enseñarles a utilizar adecuadamente los prompts y quizá preguntarle, ¿no? No entiendo lo que me has dicho, pero podría escribir lo siguiente. Explica de una manera más sencilla el ejercicio con palabras, dirigiéndote a una persona de 15 años. Le reduzco abismalmente la edad. ¿Por qué le reduzco abismalmente la edad al estudiante de universidad? Para que sea más fácil entender el problema, ya que la IA nos va a hablar en un lenguaje más sencillo. Entonces, eso ayuda demasiado a los estudiantes. Ahora, en cuanto a lo que es un paso a paso para usar la IA en búsqueda de información, quizá entra también el rol del docente, ¿no? Porque nosotros, en cuanto a lo que es investigación, también debemos enfocarnos en lo que es las fuentes de primera mano, cosa que la IA, de Mm, cierto modo, no va a hacer, porque lo que hace es buscar información de toda la nube y puede sacar información incluso de páginas como Wikipedia, que lógicamente al 100% no son confiables. Entonces debemos enseñar como docentes a los estudiantes también a saber de qué fuente saco la información. Ok, me busco un artículo científico y puedo utilizar otra herramienta de la IA, Chat PDF. Subo mi artículo científico y le enseño al estudiante a utilizar las preguntas adecuadas para conocer más de ese artículo, ¿no? Y ahí genero también otro tipo de competencia digital. Ahora, en este estudiante lo que yo voy a lograr es desarrollar habilidades duras y habilidades blandas, a mi percepción. Entre las habilidades duras está lo que
corresponde al pensamiento crítico, a que resuelva problemas con el uso de esta tecnología, y con eso yo enseñaría a mi estudiante a pensar críticamente. Otra de las habilidades duras podría ser la de analizar datos, recolectar, analizar e interpretar información de manera adecuada, así como habilidades de programación, como lo hizo el anterior docente. O sea, nuestros estudiantes de hoy en día tienen que aprender de programación básica desde que son pequeños. Tuve la suerte de realizar esto con niños de primaria baja y sí se puede hacer a través de programas básicos como Scratch, que es algo que todo el mundo conoce. Y ya más adelante a empezar con Python, desarrollo web y demás. Todo con el fin de mantener este sistema, ¿no? Y ser parte de esta educación globalizada. Y por otro lado, como lo tocaban bueno, la primera participante que era Paola, creo, que hablaba de ciberseguridad. Actualmente hay diversas, no voy a nombrar herramientas que se dedican a velar por esta ciberseguridad, pero sí hay diferentes estrategias que nos permiten llegar a esto. Entonces, es un desafío en el cual sí debemos enfocarnos y me parece una idea genial la de no utilizar, claramente están los datos reales de tus estudiantes, sino como dijiste, quizá un código, un numeral, a través del cual podríamos identificarlos a ellos. Ahora, en cuanto a habilidades blandas, para no extenderme mucho, lo que nosotros necesitamos con los estudiantes es llegar a que desarrollen su creatividad e innovación. Yo les pediría a todos los maestros que están presentes que se enfoquen en ese punto, ¿no? Creatividad de poder tener la capacidad de llegar a dar propuestas, ideas locas, como les digo a mis chicos, pero con el fin de resolver un problema de su contexto. Eso nos va a permitir que a través de trabajos en equipo desarrollemos esa habilidad de comunicar, que se comuniquen entre ellos, esas habilidades sociales, que trabajen colaborativamente, desarrollan también una inteligencia social, que es lo vital hoy en día, empatía, y también esa capacidad de adaptarse y tener un aprendizaje continuo. Debemos enseñarles a los estudiantes a aprender, ¿ya? Ahora, mi pregunta en qué se basa, básicamente. Nosotros en Perú tenemos una realidad de docentes. Docentes que en su mayoría enfrentan una serie de desafíos como en su labor diaria, como que primero me baso en la estructura tecnológica que tenemos. En un salón de algunas instituciones particulares y nacionales, contamos con lo mínimo, ¿no? Que son las carpetas y las sillas. Hay salones que no tienen ni siquiera un cañón o no tienen un salón de A y P bien implementado. Entonces, esas son ciertas limitaciones que se dan sobre todo en áreas rurales, ¿no? Y en algunos colegios que se centran básicamente en contenido, contenido, contenido. Ahora, la IA es una tecnología, una nueva tecnología que se está implementando y a grandes, como les digo, de manera muy continua. Entonces, la formación docente en tecnología, en las competencias digitales, está aún en desarrollo, sobre todo en Perú, donde hay esta resistencia. Hay mucha carga administrativa que, bueno, ya viene por entidades públicas que nos piden ciertos papeles que son necesarios, sí. Te apagó el micrófono, Carmen. Ok, ya listo, gracias. Entonces, bueno, recapitulo un poco. Mi consulta en cuanto a docentes, ¿en qué se podría enfocar? Primero, en este desafío resistencia al cambio. ¿Qué te diría a ti, Jorge? Quizá que me indiques o qué piensas tú sobre los principales desafíos que enfrentan, ¿no? Esos docentes, además de que quizá los que te he dicho. Ahora, en cuanto a lo que es equidad, accesibilidad, ¿cómo podríamos nosotros abordar estas desigualdades tecnológicas? Quizás qué propuestas se te ocurriría en este corto tiempo que te estoy forzando también a responderme algo muy grande, muy macro? Y también en un mundo donde la IA tiende a realizar ciertas tareas exigentes por las necesidades que necesitamos, donde nos proporciona retroalimentación inmediata y demás. ¿Cómo va a evolucionar este rol del docente para garantizar esta educación de calidad en los estudiantes, ¿no? ¿Cómo va a ir evolucionando? Y si es que yo te comento un poco, soy una persona que le encanta aprender de todos,
Me encanta enseñar también y mi objetivo quizás es un poco altruista porque quiero mejorar la educación de este país y en mis sueños más maravillosos voy a tener un país con docentes innovadores que hagan proyectos, que utilizan la tecnología. Es algo utópico a veces, pero quizá en este sueño que yo tengo, te pediría un consejo, aprovechando tu experiencia. Quizá qué elementos claves debería incluir yo en un programa de formación docente para enseñarles este uso de la tecnología, de la guía de manera efectiva, ¿no? ¿Qué conocimientos básicos necesitarían para iniciar con ello? ¿Qué recomendaciones darías tú también? Qué es lo más básico que podrían conocer, además de utilizar primero esos prompts adecuadamente, ¿no? Quiero saber cuál es tu mirada, más que todo, respecto a este tema y en realidad que tenemos a nivel nacional. Claro que Gracias. sí, Carmen. Gracias a ti por la consulta, por la pregunta. Es es un reto responderla en realidad, porque tiene muchísimas aristas, ¿no? Em, lo primero, a ver, con respecto a la infraestructura tecnológica, si bien eh, con una buena infraestructura tecnológica puedes tener buenos resultados, sí y no, ¿no? Todo depende de cómo la uses. Pero si no tienes una buena infraestructura tecnológica y tienes las ganas de tener buenos resultados, es más fácil que accedas a esos resultados. Porque, digamos, para acceder a esta tecnología de inteligencia artificial, lo único que necesitas es tu teléfono móvil y un plan de datos, ¿no? O un acceso a una red de Internet, ¿no? Y ya está, no necesitas más. Eh, recuerdo, recuerdo hace que 6 años que tuve la suerte de visitar en una misión tecnológica del Banco Mundial a escuelas rurales de la India. Y claro, yo, digamos, decía, wow, era una fundación también que estaba implementando tecnología. Yo